Robert George Irving nació el 5 de agosto de 1907 en Pasadena, California. Su padre era el reverendo Benjamin Irving, un titán del movimiento de santidad nacional de finales del siglo XIX, y un hombre que se había dedicado admirablemente a la causa de la integración racial dentro de la iglesia. Algunas de las ideas del reverendo Irving podrían haber estado adelantadas a su tiempo, pero era tan apasionado como sus compañeros. En su opinión, todo, desde usar corbatas hasta beber Coca-Cola, era una ofensa contra el Todopoderoso. Pero su santidad no era más que una fachada. Benjamin Irving era un mujeriego y un bígamo, abandonando a la madre de Robert cuando el niño tenía apenas 3 años. El abandono los dejó en la pobreza, condenando al niño a una crianza caracterizada por la extrema privación. Cuando Robert tenía unos 15 años, un reformatorio estatal le ofreció un aprendizaje en escultura, y pasó los siguientes 15 meses de su vida aprendiendo a convertir bloques de piedra en impresionantes obras de arte, demostrando ser un talento natural en el proceso. Robert pasó un tiempo estudiando bajo la tutela de un ídolo de la escultura, Laredo Taft, y más tarde consiguió empleo en un destacado estudio de figuras de cera en Hollywood, California. A fines de sus 20 años, Robert ya tenía una reputación como uno de los mejores escultores de su generación. Su trabajo era admirado de costa a costa, ya que tenía una manera de capturar la forma humana que resultaba tan asombrosamente precisa que era inquietante. Robert también poseía tendencias extremadamente violentas, y una vez, amenazó a un compañero de trabajo del estudio de cera con una herramienta de escultura afilada como una navaja. Aunque el conflicto físico se evitó de alguna manera, el deseo de venganza de Robert aún persistía, y para reclamarla, ideó un método tan creativo como espeluznante. Robert tomó un trozo de cera y comenzó a esculpir el rostro de su rival de trabajo desde la memoria. Luego, cuando el rival llegó al trabajo a la mañana siguiente, se sorprendió al ver una réplica casi perfecta de su propio rostro sobre su escritorio. Pero no fue la semejanza lo que lo perturbó, sino la expresión. Robert había esculpido una expresión de puro terror primitivo, el tipo de expresión que uno podría esperar ver antes de una muerte súbita y violenta. La escultura inquietó a todos los que la vieron, pero el sujeto de la pieza quedó completamente inconsolable. Parecía convencido de que era una amenaza seria de muerte inminente, y a pesar de que le aseguraron que Robert solo estaba bromeando, el hombre dejó su trabajo en el estudio de cera y nunca regresó. Robert también estaba plagado por una incapacidad para interactuar con sus compañeros de manera que pudiera considerarse normal. Le resultaba extremadamente difícil hacer amigos masculinos, y conquistar al sexo opuesto era casi completamente imposible para él. Para su crédito lo intentó con todas sus fuerzas, pero el dominio de la etiqueta y la comprensión profunda de las señales sociales necesarias para conseguirse una esposa le faltaban por completo. Una y otra vez, Robert se humillaba tras acercarse a alguna joven atractiva, pero no parecía mejorar en absoluto al manejar el rechazo. En una ocasión, se enfureció tanto que intentó castrarse con sus propias herramientas de escultura, y tuvo éxito en parte. El intento le valió una estancia de 1 año en un hospital mental estatal de California, y tras su alta, Robert dejó California por completo. Se mudó a la ciudad de Nueva York y encontró alojamiento en una casa de huéspedes propiedad de una mujer llamada Mary Gideon. Una gran parte del tratamiento psiquiátrico de Robert tenía como objetivo deshacerse de su tendencia a obsesionarse con los doctores. Aunque mostró una mejora considerable para el momento de su alta, Robert se obsesionó peligrosamente con ciertas enfermeras y tuvo que ser calmado por profesionales médicos cada vez. Le enseñaron a distinguir entre su propia idea proyectada de una mujer y la realidad de su verdadero carácter. Parecía pensar que algunas mujeres eran perfectas para él, hechas a medida para él, cuando en realidad no las conocía en absoluto. A Robert también se le enseñó que cada rechazo, ya sea romántico o profesional, solo lo haría más fuerte mientras lo acercaba a sus objetivos finales. Le tomó mucho tiempo, pero al final, Robert comenzó a responder al tratamiento y a comprender que tenía que corregir sus instintos parasociales. Pero cuando llegó a la casa de huéspedes en Nueva York y conoció a la hija de la propietaria, Ethel, Robert sufrió una regresión psicológica catastrófica. Se obsesionó peligrosamente con la joven, pero afortunadamente, Robert era muy consciente de sus problemas.
Luchó por contener sus sentimientos hacia Ethel, y cuando amenazaron con abrumarlo, se internó voluntariamente en el Hospital Estatal de Rockland, en Orangeburg, Nueva York. Allí permaneció recibiendo una variedad de tratamientos psiquiátricos rudimentarios durante casi 2 años seguidos, hasta que finalmente fue dado de alta en el verano de 1936. Le había tomado 2 años de su vida convertirse en el hombre que consideraba digno de pedirle matrimonio a Ethel Gideon. Pero cuando regresó a la ciudad de Nueva York y buscó a su verdadero amor, descubrió que ya estaba comprometida con otro. Fue un golpe del que Robert nunca se recuperó, y se ha informado ampliamente que poco después de enterarse del matrimonio de Ethel con un tal Joseph Kudner, comenzó a esculpir su obra maestra. Robert obtuvo una gran pieza de alabastro y comenzó a esculpir una representación altamente detallada de Ethel Gideon. Aunque no está claro dónde terminó la escultura, los informes de noticias contemporáneos describen la pieza como estéticamente exquisita pero moralmente aborrecible. Al igual que la mayoría de su otro trabajo, la semejanza con su sujeto era sorprendente, pero alrededor del cuello de Ethel, Robert había esculpido una serpiente enroscada que le estrangulaba la vida. A pesar de ser indiscutiblemente macabra, existe la posibilidad de que Robert creyera que al verter sus sentimientos en su arte, podría aliviar la negatividad que sentía. Y cuando se inscribió en la Escuela Teológica de la Universidad de St. Lawrence en Canton, Nueva York, es razonable suponer que buscaba un camino hacia la redención. Pero el 18 de marzo de 1937, solo 10 días antes del domingo de Pascua, Robert fue expulsado de la escuela por razones desconocidas. El informe de expulsión citaba su aparente inestabilidad, pero el incidente exacto que llevó a su expulsión sigue siendo desconocido. Robert entonces regresó a la ciudad de Nueva York, alquilando una habitación en la calle 52, a solo unas cuadras de la casa de huéspedes de Mary Gideon, en el 316 de la calle 50 Este. Bebía en exceso y consideraba frecuentemente quitarse la vida. El sábado 27 de marzo dio un paseo hasta el río Hudson y contempló si debía lanzarse o no. Pero Robert no se arrojó al Hudson esa noche. En cambio, caminó hasta el 316 de la calle 50 Este, hasta la casa de huéspedes de Mary Gideon. A la mañana siguiente, en el domingo de Pascua de 1937, los familiares de la familia Gideon llegaron a la casa de huéspedes para cenar con ellos. Pero cuando encontraron las puertas sin cerrar y un macabro descubrimiento esperando por ellos adentro. Mary Gideon y su joven hija Verónica estaban tendidas en el suelo de la habitación de la segunda. Ambas habían sido estranguladas y apuñaladas hasta la muerte. En la habitación contigua yacía el cuerpo sin vida de Frank Bryans, un inglés sordo que también había sido apuñalado múltiples veces. Hasta el día de hoy, no está claro por qué Verónica fue el objetivo en lugar de Ethel, pero algunos han argumentado que fue la idea de Robert de un castigo. Quitarle la vida a una persona es una cosa, pero robarle a sus seres queridos es una crueldad aún mayor. Además, apuntar a Verónica podría haber sido una forma de castigar a la comunidad en general, ya que era una joven atractiva y popular que soñaba con convertirse en modelo. Los investigadores creían que el asesino había entrado subrepticiamente en el apartamento de los Gideon alrededor de las 2 de la mañana, y había deambulado por la oscura casa en completo silencio antes de ser interrumpido por una Verónica intoxicada. La joven había estado en una cita esa noche, y cuando entró por la puerta y encendió la luz, Robert la atacó. Estranguló a Verónica hasta dejarla inconsciente, y luego le clavó el cuchillo en el pecho, pero fue atrapado con las manos en la masa por la misma Mary Gideon. Robert se lanzó sobre ella, repitiendo el acto de estrangularla hasta dejarla inconsciente antes de apuñalarla hasta la muerte. La disposición de la escena del crimen sugería que Frank Bryans, el inglés sordo, había permanecido dormido durante todo el ataque. Luego fue descubierto por un Robert empapado en sangre durante su exploración final de la casa de huéspedes y fue asesinado en su sueño. Al principio, las fuerzas del orden no tenían idea de quién podría haber cometido los asesinatos, y consideraron a todos, desde un taxista que pasaba hasta el exesposo de Mary, como posibles sospechosos. El hecho era que Robert estaba tan en los márgenes de los círculos sociales de los Gideon, que por un tiempo parecía que podría salirse con la suya. Pero el 5 de abril, finalmente se analizó y archivó una pieza muy pequeña pero muy importante de evidencia.
En la escena del crimen se descubrió un pequeño trozo de jabón de baño, que había sido cuidadosamente tallado para parecer un rostro humano gritando. Al principio fue pasado por alto hasta que un astuto detective hizo la conexión entre la muestra de talento artístico y el hecho de que Robert George Irving, el renombrado pero atormentado escultor, había sido inquilino de Mary Gideon. Una vez que Robert fue identificado como sospechoso, comenzó una persecución a nivel nacional, aunque algunos expresaron dudas de que fuera capaz de un crimen tan atroz. El psiquiatra de Robert en el Hospital Estatal de Rockland citó el progreso que había hecho a lo largo de los años, e incluso Ethel Gideon intentó argumentar en contra de que Robert fuera un sospechoso. Pero en palabras del inspector estatal John Lyons, en lo que a nosotros respecta, el historial psicopático de Robert muestra que está loco. Después de enterarse de que era un hombre buscado, Robert huyó, y tras semanas y semanas de búsqueda, parecía que había logrado evadir la justicia. Pero luego, a finales de junio de 1937, una camarera de despensa que trabajaba en el prestigioso Hotel Statler en Cleveland, Ohio, estaba leyendo una revista de pulps. Las pulps, como se las conocía, eran revistas de ficción barata nombradas por el papel de pulpa de madera barata en el que se imprimían. A veces se las llamaba novelas de 10 centavos, y eran conocidas por sus relatos sensacionalistas, explotadores y lúgubres, pero ocasionalmente incluían algunas historias verdaderamente aterradoras. La revista que la camarera de despensa estaba leyendo incluía un breve artículo sobre alguien al que llamaban el escultor loco. Según el texto, el escultor loco era un genio atormentado impulsado al asesinato por una envidia furiosa, y tan compelido estaba a esculpir su locura que, tras la masacre, esculpió una figura aterradora en una pastilla de jabón y la dejó en la escena. Adjunta al pequeño artículo había un dibujo burdo del escultor loco, y fue mientras miraba este dibujo que se le ocurrió un pensamiento a la joven camarera. El escultor loco se parecía mucho al nuevo ayudante de barra del hotel, Bob Murray, quien había sido empleado durante unas 6 semanas hasta ese momento. Convencida de que no era más que una coincidencia divertida, acusó en broma a Bob de ser el escultor loco. La camarera rió, pero Bob no lo hizo, y poco después recogió sus cosas y desapareció. El personal del Statler se apresuró a contactar a las fuerzas del orden, y pronto los titulares en todas partes detallaron la escalofriante realización de la camarera de despensa. Al día siguiente, el periódico Chicago Herald-Examiner recibió una llamada de alguien que afirmaba ser Irwin. El hombre deseaba entregarse a la policía y ofreció al periódico una entrevista exclusiva antes de hacerlo. A pesar de sospechar fuertemente que la llamada era una broma, el periódico acordó pagar una tarifa de $5,000 si el llamador era genuino. Podrían retenerlo el tiempo suficiente para llamar a la policía, pero si era un fraude, podrían rechazarlo sin un centavo. Cuando el hombre llegó y se dieron cuenta de que era genuino, el editor John W. Dinehart, junto con los reporteros Head Duncan Bauman y Austin O'Malley, lo transportaron a una habitación en el Hotel Morrison en Chicago. Esto resultaría ser altamente controvertido, ya que fue uno de los primeros casos en la historia de Estados Unidos en los que los periodistas protegieron a un sospechoso de asesinato de la justicia, todo por vender algunos periódicos. Tras la finalización de la entrevista, la empresa matriz del periódico pagó para que Robert fuera trasladado en avión a la ciudad de Nueva York, donde fue entregado a la policía. Pero no se podía evitar el hecho de que un asesino confeso pudo beneficiarse de sus crímenes antes de enfrentar la justicia por ellos. En su juicio, Robert fue representado por el infame Samuel Leibovitz, quien se informó había salvado a más de 100 acusados de asesinato de la pena de muerte. En su confesión, Robert había declarado que originalmente tenía la intención de matar a Ethel Gideon porque era el objeto más querido en el mundo para él, y que accidentalmente mató a su hermana y a su madre en su lugar. Explicó que fue al apartamento de los Gideon esperando encontrar a Ethel, pero en cambio atacó a Verónica y a su madre cuando frustraron su plan. Temiendo dejar a un posible testigo con vida, pero sin estar al tanto de la sordera de Bryans, Irwin entró en la habitación de Bryans y lo apuñaló hasta la muerte en su cama. Como si para ilustrar cuán verdaderamente loco estaba Robert Irwin, se leyó ante el tribunal una declaración que hizo a los detectives de homicidios de la policía de Nueva York. En ella, Robert se comparaba a sí mismo con una radio sin cables e intentaba explicar sus imperfecciones.
Cito: "No soy nada, solo estoy recibiendo un receptor extremadamente imperfecto que puede sintonizar indistintamente la mente divina. Has oído una radio que no funciona bien. Giras los diales y obtienes un sonido estridente. Solo de vez en cuando podemos obtener la música pura y clara. Toda mi idea en la vida era perfeccionarme para que el receptor pudiera captar siempre la música divina en su mejor forma". Contrario a la opinión inicial del fiscal de que Robert estaba loco, un panel de psiquiatras de Nueva York lo encontró legalmente cuerdo en el momento de los asesinatos. Afirmaron que Robert era consciente de la naturaleza y las consecuencias de sus actos violentos, y que simplemente era un excéntrico, no legalmente insano. Esto significaba que la pena de muerte estaba ahora sobre la mesa. Pero siguiendo el consejo de su abogado, Robert se declaró culpable de 3 cargos de asesinato en segundo grado, a cambio de una reducción a 139 años en la prisión de Sing Sing. Sin embargo, cabe señalar que, al llegar a Sing Sing, Robert fue examinado por psicólogos, declarado definitivamente insano y trasladado al Hospital Psiquiátrico de Dannemora en diciembre de 1938. Lo que hace que el caso de Robert sea tan único es que por una de las primeras veces en la historia mundial, los periodistas explotaron descaradamente un crimen importante para vender periódicos. Existe un fuerte argumento de que se pervirtió la justicia, y su explotación desencadenó un patrón que ha perdurado durante casi un siglo. El editor del New York Daily News, Joseph Medill Patterson, respondió a las críticas diciendo, cito: "El asesinato vende, todos estamos fascinados por él". Y quizás para algunos de ustedes esa afirmación resuene muy cierto de hecho. Cuando tenía 13 años, vivía en Brooklyn y esto ocurrió 1 o 2 semanas después de mi cumpleaños, así que debió ser alrededor del fin de semana de Pascua. Un amigo y yo íbamos al cine aproximadamente una vez a la semana. Normalmente, íbamos a uno de los varios cines en nuestro vecindario, pero había veces en que la película que él quería ver, siempre era él quien elegía la película. No me importaba lo que escogiera, me encantaba ir al cine. No se proyectaba en su vecindario, así que a veces íbamos al cine fuera de su área. Esta vez tuvimos que ir muy lejos, hasta Manhattan, para ver la película. Hace mucho que olvidé el título. Tomamos un tren hacia Manhattan, vimos la película y tomamos el tren de regreso. Como vivíamos en diferentes vecindarios, tuvimos que bajarnos en diferentes paradas. Él se bajó en su parada y yo tuve que continuar hasta la última parada para poder tomar un tren de conexión que me llevaría a casa. El vagón del metro en el que estaba sentado estaba completamente vacío, al igual que el vagón contiguo, que era el primer vagón del tren. Después de estar sentado allí en el vagón vacío, no sé qué me impulsó, pero decidí moverme a otro vagón en lugar de quedarme allí. Me levanté y me mudé al siguiente vagón, donde había gente. Decidí moverme aún más a otro vagón, pero un tipo con chaqueta de cuero se interpuso en mi camino y me dijo que los otros vagones estaban cerrados. Sabía que ese tipo estaba mintiendo, pero no quería tener problemas con él. Así que simplemente dije, "Oh", y me di la vuelta, regresando al vagón vacío del que venía y volví a tomar mi asiento. Ese tipo y sus amigos interpretaron mi respuesta como una señal de debilidad y cobardía, lo cual era cierto. Era un pequeño niño de 13 años, sumiso, que había sido maltratado de niño, sin confianza en absoluto. Estaba sentado en mi asiento cuando un dardo metálico cayó al suelo a mis pies, seguido de una voz áspera y enojada que gritó, "Oye, recógelo". Miré a mi derecha y vi que el tipo de la chaqueta de cuero y sus amigos, alrededor de media docena o más, se metieron en el vagón y vinieron directamente hacia mí. Uno de los amigos del tipo, el que tenía el dardo, fue uno de los primeros en alcanzarme y me ordenó que recogiera el dardo de nuevo. Lo hice, y luego me ordenó que se lo entregara. Lo hice y entonces procedió a clavar el dardo directamente en mi pierna repetidamente. Grité y lloré. Puse mis manos sobre mi pierna en un esfuerzo por protegerme, pero entonces me ordenó que apartara las manos o de lo contrario. Obedecí y él procedió a clavar su dardo en mis piernas nuevamente mientras se paraba sobre mí. Mi memoria es un poco confusa en cuanto a cómo progresó el resto, pero recuerdo que después de lanzar el dardo, procedieron a usarme como saco de boxeo, lanzando puñetazos a mi cara, pecho y estómago. No uno a la vez, sino varios de ellos al mismo tiempo.
Logré liberarme de esos tipos y corrí hacia las puertas del vagón para poder escapar al siguiente vagón, donde había gente, pero uno de ellos estaba custodiando la puerta. Este tipo no participaba en mi tortura junto con sus amigos, simplemente se quedó parado en la puerta como vigía. Sentía que este tipo tenía algo de compasión por mí, pero también sentía alguna especie de culpa por lo que estaba pasando, por lo que no participaba, que yo recuerde. Pero cuando llegué a la puerta, aún así me impidió escapar. Grité, lloré, le supliqué que me dejara ir, pero no lo hizo. Me lanzó de nuevo hacia sus amigos. Ese tipo, manteniéndome atrapado en ese vagón con sus amigos en ese preciso segundo, fue el peor sentimiento de todos. En algún momento, me encontré de rodillas en el suelo del vagón del metro. Metí la mano en el bolsillo y saqué todo el dinero que tenía en ese momento. Todo el dinero que tenía en el mundo. Una sola moneda de 10 centavos. La sostuve en la palma de mi mano, por encima de mi cabeza, y les grité que eso era todo lo que tenía, que por favor lo tomaran y me dejaran en paz. Sentí una mano con guantes de cuero presionarse en mi palma y tomar la moneda, pero aún no habían terminado conmigo. A uno de ellos se le ocurrió la brillante idea de que quería ver mi cabeza estrellarse contra una de las ventanas del vagón del metro, así que me agarraron y comenzaron a estrellarme de cabeza contra el vidrio de una de las ventanas. Afortunadamente, las ventanas del vagón del metro son fuertes e irrompibles, debido a todas las vibraciones que soportan del tren en movimiento, como descubrí más tarde. No puedo recordar cuántas veces estrellaron mi cabeza contra el vidrio, entre media docena y una docena, antes de que finalmente se dieran por vencidos. Justo antes de llegar a la última parada, estaba de pie y abrí la boca para decir algo, pero accidentalmente un poco de saliva salió volando de mi boca y aterrizó en el guante de cuero de uno de mis atacantes, lo que me valió una bofetada en la cara. Finalmente llegamos a la última parada, las puertas se abrieron y ellos salieron corriendo del vagón, excepto un tipo que supuse era su líder, el mismo tipo que al principio se interpuso en mi camino, y me dijo que los otros vagones estaban cerrados. Sacó su billetera y me preguntó si necesitaba un par de dólares. No podía creerlo. No quería nada de él. Rechacé su oferta y él guardó su billetera y salió del tren, dirigiéndose al vagón delantero para informar al conductor que me habían atacado. Golpeé la puerta, pero no había nadie allí. Salí del tren y caminé hacia la plataforma. Cambié de plataforma y vi a un par de policías de espaldas a mí. Estaban saliendo de la plataforma, bajando las escaleras. Les llamé, pero no me escucharon. Estaba demasiado débil por las palizas para correr tras ellos, desaparecieron de mi vista. De todos modos, nunca memoricé las caras de mis atacantes, ya que intenté no hacer contacto visual con ellos durante todo el calvario. Olvidé cómo se veían segundos después de que salieran del tren. Nunca podría dar una descripción exacta y positiva, y nunca supe sus nombres. Derrotado, tomé mi tren de conexión, esta vez encontrando y quedándome en un vagón que estaba razonablemente lleno de personas de aspecto normal. En el momento en que llegué a casa, me dejé caer en la cama y me fui a dormir. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me dolía todo el cuerpo. Imagino que mis atacantes, si aún están vivos hoy, deben estar en sus 50 o principios de los 60. En el momento del ataque, todos eran unos años mayores que yo, así que estimo que tendrían entre finales de la adolescencia y principios de los 20. Algunos de ellos, sin duda, ahora tienen familias propias, esposas, hijos adultos, casas, buenos trabajos, etc. Pero también apuesto a que mantienen en secreto para todos en sus círculos cercanos, empleadores, compañeros de trabajo, amigos y familiares. Aquella vez que asaltaron y agredieron físicamente a un niño, un total desconocido, por diversión en el tren del metro hace mucho tiempo. Sus amigos y familias, esposas e hijos, probablemente los admiran, pensando que son los mejores, sin saber lo miserables que realmente son y fueron. Mi vida en ese momento y en los muchos años siguientes fue terrible y dolorosa por muchas razones. Claro, no son responsables de todo el terrible estado que era y es mi vida miserable, y para ser justos, si nunca los hubiera encontrado, mi vida seguiría siendo terrible, pero definitivamente contribuyeron a la horrible miseria que es mi vida. Nunca los he olvidado, ni perdonado por la tortura que me infligieron tanto física como mentalmente, y espero que todos ardan en el infierno.
trabajado en seguridad de manera intermitente durante varios años para complementar mis ingresos, así que he escuchado bastantes historias inquietantes de compañeros de trabajo. Probablemente, la historia más aterradora que he escuchado fue de un guardia que estaba trabajando en una arena cerrada durante las vacaciones de primavera. El edificio tiene más de 100 años, pero no ha sido utilizado desde principios de la década de los 2000. La ciudad se encarga del mantenimiento básico mientras espera un comprador. Generalmente hay un guardia asignado al edificio. Es una arena con capacidad para 6,000 personas, con un enorme sótano y 2 pisos adicionales que tienen muchas oficinas antiguas, camerinos y un escenario más pequeño tipo teatro comunitario que está en el piso superior. El guardia habitual está haciendo sus rondas por el edificio. El edificio en sí es muy interesante, ya que ha permanecido prácticamente sin cambios desde los días de gloria de los 70 y 80. Los pisos superiores están mayormente oscuros y son bastante escalofriantes en realidad. De todos modos, el guardia está haciendo sus rondas normales, pero se siente extrañamente asustado. Es su puesto habitual, pero algo se siente diferente hoy. Se siente nervioso, pero se sacude el sentimiento y continúa. Es un tipo muy diligente, así que recorre todos los pisos del edificio. Está en la parte superior del sistema de pasarelas sobre la arena principal, donde estaba el antiguo equipo de iluminación. Es un sistema de pasarelas de madera estrechas, y de repente escucha un fuerte crujido detrás de él, como si alguien estuviera caminando. Se da la vuelta rápidamente y ve a un hombre parado allí. El tipo está congelado a mitad de paso, como si hubiera estado acercándose de puntillas por detrás de él. El hombre tiene una sonrisa inquietante y traviesa en la cara, como si lo hubieran atrapado con las manos en la masa. Sin embargo, en lugar de un dulce, el tipo tiene una gran tubería de acero en la mano. El guardia saca su arma y el hombre sale corriendo en dirección opuesta y desaparece en el laberinto del edificio. La policía llegó y registró el edificio con una unidad canina, pero no lo encontraron. Sin embargo, descubrieron que había estado jugando con el polvo que estaba sobre los antiguos mostradores de concesión. Había escrito un montón de rimas extrañas, del tipo Helter Skelter, inquietantes, y dibujado un montón de figuras de palo colgando de sogas. La especulación es que era algún loco sin hogar que había estado escondido en el edificio durante algunos días, y se había divertido siguiendo a los guardias sin que ellos lo supieran. Vi los escritos todavía en los mostradores la última vez que estuve allí. Hace unos años viajé desde Pensilvania hasta Arizona durante las vacaciones de primavera, sin paradas en hoteles en el camino, solo mis 2 amigos y yo turnándonos al volante durante 35 horas de manejo. Finalmente cruzamos la línea estatal y entramos a Arizona después de casi 2 días conduciendo sin parar, con paradas mínimas para comida y combustible, etc. Eran aproximadamente la 1 de la madrugada y nos estábamos quedando sin gasolina. La única gasolinera en kilómetros a la redonda que aparecía como abierta en línea estaba ubicada a unos 5 kilómetros dentro del Parque Nacional del Bosque Petrificado. No teníamos otra opción, así que decidimos ir a ver. Mi amiga estaba conduciendo, la otra amiga iba en el asiento del pasajero, y yo estaba en el asiento trasero. Ellas son mujeres, y yo soy el único hombre en el coche. Tan pronto como entramos al parque nos preguntamos cómo podía haber una gasolinera abierta allí dentro. Estaba completamente oscuro, no había coches a la vista, y el parque claramente estaba desocupado. La única fuente de luz en nuestro recorrido de unos 5 kilómetros hasta nuestro destino eran los faros de nuestro coche. Milagrosamente llegamos a una gasolinera escondida dentro del parque. No había ningún encargado. La tienda estaba cerrada, pero la bomba estaba iluminada. Mi amiga se detuvo. Era un espacio reducido, una gasolinera pequeña, y mis amigas bromeaban diciendo que yo debería ser el que cargara el combustible, ya que era el único hombre en el coche. En realidad, era porque ninguno de nosotros quería salir del coche. Todos nos sentíamos inquietos por la atmósfera en la que acabábamos de entrar. Salí, la bomba aceptó mi tarjeta y comencé a llenar el tanque. Tan pronto como comencé a cargar combustible, vimos luces que se acercaban desde la distancia. Permítanme repetir, no habíamos visto luces en absoluto, aparte de nuestros faros y el tenue brillo de la bomba de gasolina en la estación. Podíamos ver la negrura de la noche extendiéndose por kilómetros en este parque.
No había habido nadie en la carretera estrecha con nosotros todo el tiempo que estuvimos conduciendo. ¿De dónde venían estas luces si no las habíamos visto hasta el segundo en que salí del coche? Le dije a mis amigas a través de la ventana. Debe ser un guardabosques. Me di cuenta al decir esto que lo estaba verbalizando para calmarme a mí mismo, en lugar de porque pensara que era verdad. Las luces se acercaron, eran cegadoras. Las luces altas estaban encendidas, brillando directamente hacia mí mientras se acercaban a la estación. Eventualmente se acercaron lo suficiente como para que pudiera distinguir el vehículo. Una autocaravana cualquiera, no un guardabosques. Vi a un hombre en el asiento delantero, delgado, con gafas, bigote, gorra de béisbol. Era un tipo blanco, así es como lo recuerdo, y no había nadie más en el vehículo con él. Supuse que estaría en la misma situación que nosotros, con el tanque casi vacío, sin lugar donde detenerse a cargar gasolina, sin otra opción que llenar el tanque en el parque. Pero en lugar de detenerse en una bomba desocupada, rodeó la estación y orientó su autocaravana en nuestra dirección sin razón aparente. En este punto podía ver sus ojos. Estábamos lo suficientemente cerca como para que pudiera ver claramente al conductor mientras llenaba el tanque. Él me sonrió mientras continuaba acercando su vehículo al nuestro, moviéndose a una velocidad tan lenta que parecía que intentaba provocarnos. Se estaba acercando más y más, pero ¿por qué no se detenía? Estaba a punto de chocar con nosotros mientras estábamos inmovilizados, y él conducía a menos de 8 kilómetros por hora. Así que mi amiga en el asiento del pasajero reunió el valor para alcanzar el claxon y hacerlo sonar, para decirle que se detuviera. El sonido de ese claxon, rompiendo la tensión del absoluto silencio de la noche, se quedará conmigo para siempre. En ese momento, estaba mirando no solo a la autocaravana, sino también a mis amigas a través de la ventana. Sin palabras, todos estábamos comunicando nuestro horror extremo y confusión ante la situación que se estaba desarrollando frente a nosotros. La autocaravana se detuvo a solo unos metros de nuestro coche, y el hombre me saludó nuevamente, casi de manera disculpante, con una sonrisa. No habíamos terminado de cargar combustible, pero sabía que no me sentía cómodo estando en esa bomba ni un segundo más. Así que colgué la manguera y me subí al coche. No tuve que decir vámonos de aquí. Tan pronto como cerré la puerta, mi amiga ya estaba empezando a mover el coche. El tipo de la autocaravana, en ese momento, se había posicionado de tal manera que nos era imposible salir directamente de la estación, porque estaba bloqueando nuestro camino hacia adelante. Nuestra única opción era dar marcha atrás hacia el bosque, es decir, el bosque no pavimentado e intransitable, y angulamos el coche desde allí para salir. Finalmente lo logramos mientras el tipo de la autocaravana se quedaba allí mirándonos, sin moverse para salir de su vehículo o para cargar combustible. Salimos de allí y comenzamos a conducir tan rápido como pudimos por ese camino estrecho para salir del parque, y seguimos revisando detrás de nosotros para ver si nos estaban siguiendo. No fue así. Parecía que la autocaravana apagó sus luces cuando nos fuimos. No discutimos lo que había sucedido hasta que supimos que estábamos completamente a salvo y de regreso en la autopista. Cuando finalmente pudimos abordar la situación, nos dimos cuenta de que la autocaravana debía haber estado acampando en la oscuridad del bosque, con las luces apagadas esperando que alguien se acercara a la bomba. De lo contrario, habríamos visto los faros. Habría sido demasiado oscuro como para no haberlos notado. No tenemos idea de qué habría pasado si no hubiéramos tocado ese claxon. Si hubiéramos dejado que se acercara lentamente más y más hasta chocar con nuestro coche, habría dicho, «Lo siento, salgamos todos del coche y veamos los daños», y luego intentado algo contra nosotros. ¿Habría tratado de atraernos al exterior para que no tuviéramos la protección del coche? ¿Estaba realmente solo en la autocaravana? Nunca lo sabremos, y estoy seguro de que me alegro de no haberme quedado para averiguarlo. Tenía unos 20 años cuando esto sucedió, y estaba de vuelta en casa desde la universidad durante las vacaciones de primavera. Mi amigo Patrick, no es su nombre real, y yo estábamos tomando unas copas y entreteniendo a 2 chicas con las que solíamos ir a la escuela secundaria. Como no teníamos la edad suficiente para ir a bares, les dimos nuestro dinero a las chicas. Ellas compraron nuestras bebidas, y luego nos encontramos en una playa tranquila y apartada que conocíamos. Pero para llegar a esta sección de la playa teníamos que caminar a través de una zona de bosque muy denso. Todos estaban bien con esto, pero mientras caminábamos,
Inmediatamente nos dimos cuenta de que algo estaba mal. No había ranas ni insectos, el bosque estaba en silencio, absolutamente nada más que una calma total. Patrick y yo mencionamos en voz baja que esto generalmente significaba que había un depredador cerca. Pero ya habíamos bebido un poco en este punto, y decidimos que probablemente éramos lo más aterrador que había por ahí. Continuamos por el sendero en silencio, pero con nuestras cabezas en constante movimiento, ya sabes, atentos a todo. Luego notamos el olor. El bosque olía raro, casi como una mezcla de ropa sucia y mal aliento. Nuevamente estábamos preocupados, pero en ese momento ya estábamos casi allí, así que no tenía sentido retroceder. La última parte del sendero atravesaba un área pantanosa que conectaba la isla Barrera con el continente. Admito que era espeluznante, con árboles viejos y retorcidos cubriendo el camino, y la poca luz que teníamos de la luna ahora era bloqueada por un montón de ramas y giros. Comenzamos a atravesar este camino y estábamos a mitad de camino cuando lo escuché. Un clic mecánico muy pronunciado, como el sonido de una tapa de botella de Coca-Cola al ser abierta o algo así. Patrick y yo nos congelamos, y antes de que pudiéramos averiguar de dónde venía el ruido, lo escuchamos de nuevo, pero desde una dirección diferente. Hubo una breve pausa, y luego el bosque simplemente se levantó. Una docena de figuras, vagamente silueteadas por la luz de la luna, se levantaron y comenzaron a moverse hacia nosotros desde todas las direcciones. Sin dudarlo, Patrick salió corriendo a toda velocidad. Yo iba a seguirlo, pero me detuve al decidir que no podía dejar a las chicas solas para ser asesinadas. Cuando ellas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzaron a gritar, el tipo de grito que solo sueltas cuando estás seguro de que estás en problemas. Mientras preparaba a mis amigas para correr, me di la vuelta y vi que el camino estaba bloqueado por una colección de formas oscuras y extrañas. Definitivamente se sentía como el fin del juego, sin salida, superados en número por figuras que ni siquiera parecían humanas. Mantuve a las chicas detrás de mí y me preparé para hacer mi última resistencia. Estaba aterrorizado, pero la adrenalina me dio una especie de enfoque extraño. La figura más cercana a nosotros cesó su avance, y un brazo se levantó de la masa oscura y se quitó lo que rápidamente me di cuenta, que era un casco que tenía follaje atado. Antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo, un hombre se identificó como capitán del cuerpo de Marines y explicó que a veces realizan juegos de guerra en esa parte de la playa, la cual es de acceso público pero propiedad de la Marina. No estaban seguros si éramos parte del ejercicio o no, por lo que avanzaron hacia nosotros, y comenzó a disculparse profusamente. Pero yo estaba tan aliviado de estar vivo en ese momento, que no me importó en lo más mínimo. Mientras nos escoltaban de regreso, todas las rarezas del bosque comenzaron a tener sentido. El silencio, el olor, esos clics, todo resultado de un pelotón de marines moviéndose en las sombras. En nuestro camino de regreso, varios otros grupos más pequeños que se habían mantenido ocultos también se dieron a conocer, incluido un par que había detenido al estúpido de Patrick de correr hasta Rebecca. El viaje de regreso a casa fue incómodo, y las chicas estaban bastante molestas con la reacción de él, y con nosotros, con la ayuda involuntaria del cuerpo de Marines, traumatizándolas accidentalmente. Hasta que ese oficial se quitó el casco, realmente creí que estábamos frente a nuestra propia película de terror en la vida real. Mi abuelo político trabajó para una empresa de seguridad privada como guardia armado durante un tiempo en la década de 1980. Era una empresa pequeña que principalmente prestaba guardias para trabajos a corto plazo, cosas como vigilar sitios de construcción, convenciones, ese tipo de cosas. Un día, él y otro guardia de la empresa fueron asignados a un centro comercial, tienda departamental durante la Semana Santa, uno en el que recientemente alguien había estrellado un coche en uno de los atrios, al estilo de Blues Brothers. Los guardias debían patrullar el centro comercial y los terrenos exteriores porque, con el atrio destruido, no había una manera real de cerrar el edificio debido al enorme agujero que tenía. Habían puesto algunas tablas y cosas así, pero no hubiera costado mucho moverlas y entrar. El centro comercial tenía un pequeño banco, así como una farmacia y tiendas de electrónica. Los propietarios estaban aterrados de que alguien utilizara los daños como excusa para entrar, así que contrataron guardias armados para patrullar.
y dejaron a su vigilante nocturno habitual, que aparentemente era un verdadero veterano, simplemente vigilando las cámaras en lugar de hacer rondas. Trabajo fácil, ¿verdad? Bueno, el centro comercial cierra y mi abuelo y su compañero llegan. Hacen una inspección del centro comercial, prueban todas las puertas que pueden. Aseguran que las alarmas que existen estén activadas, todo lo estándar. Le avisan al vigilante que van a hacer una ronda por el exterior del centro comercial para probar las puertas desde afuera y revisar si hay algo extraño. El vigilante les responde que está bien, y ellos salen, cada uno yendo en direcciones diferentes y cerrando la puerta detrás de ellos. Mi abuelo está caminando por la parte trasera del centro comercial, probando las puertas de servicio y cosas así, cuando su compañero le grita por la radio: «La barrera está destrozada. Hay un agujero enorme, ven rápido». Mi abuelo sale corriendo a toda velocidad, y mientras corre, llama por radio al vigilante preguntándole qué está pasando. No obtiene respuesta. Lo llama de nuevo, gritando y tratando de que responda, y solo hay silencio. Llega a la barrera con el otro guardia, y efectivamente hay un enorme agujero, lo suficientemente grande como para que una persona pueda arrastrarse a través de él, que ha sido destrozado en la madera contrachapada. Parece que alguien lo ha cavado con algo afilado. Mi abuelo se agacha y enfoca su linterna a través del agujero, pero recordemos que esto es en los años 80, y las linternas no cortan la oscuridad como lo hacen las de hoy en día, así que no puede ver nada raro adentro. Se vuelve hacia su compañero y dice que necesitan llamar a la policía, pero como es la década de 1980, los teléfonos celulares no son comunes todavía, así que si van a hacerlo, necesitan entrar al centro comercial y encontrar un teléfono. Intentan llamar al vigilante por la radio de nuevo y todavía no obtienen respuesta. Sacan sus armas y se cuelan por el agujero, comenzando a avanzar hacia la oficina de seguridad. La mayoría de las tiendas tienen las persianas bajadas, así que es un camino bastante directo. A medida que se acercan, escuchan un grito increíblemente fuerte que sacude la tierra. Dijeron que sonaba como si una persona con un pecho del tamaño de un coche estuviera gritando tan fuerte y salvajemente como podía. Ambos se vuelven hacia donde vino el sonido, que es una tienda de comestibles. Es la única tienda dentro del centro comercial que no tiene una persiana debido a su gran tamaño. Empiezan a moverse en esa dirección porque aún no pueden contactar al vigilante, y están preocupados de que lo que sea que gritó lo tenga. A medida que se acercan, escuchan algo destrozando el lugar, simplemente arrancando cosas por completo. Gritan que son seguridad y que están armados, y que salgan con las manos en alto. No más habían gritado esto cuando un puma gigante se lanzó por la esquina. Tanto mi abuelo como su compañero descargaron por completo sus cargadores en el animal. Mi abuelo dijo que su compañero estaba tan aterrorizado que casi se desmayó. El puma claramente no estaba bien, ya que tenía la cara destrozada y muchas heridas infectadas por todo el cuerpo. Supusieron que probablemente estaba rabioso, así que se mantuvieron lo más lejos posible de él. Tan pronto como terminó la conmoción, el vigilante volvió a la radio en pánico preguntando qué estaba pasando. El veterano se había quedado dormido frente a las cámaras y se perdió todo. Dijo que esa fue la única vez en toda su carrera como guardia que tuvo que desfundar su arma, y mucho menos dispararla. Estaba acampando con un par de amigos durante un viaje de vacaciones de primavera cruzando el país. No llevamos una tienda de campaña, simplemente tiramos una lona sobre la cama de la camioneta y dormimos allí. Me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, especialmente cuando no estoy en mi propia cama, así que estuve despierto mucho tiempo después de que mis amigos se quedaran dormidos. Mientras estaba acostado allí, siendo el único despierto en medio de una noche tranquila y calmada, aparte del molesto ronquido de mi amigo, comencé a tener esta sensación, como un sentimiento de hundimiento en mi estómago. Pensé que tal vez tenía hambre, así que fui a la camioneta, agarré algunos bocadillos, y luego intenté volver a dormir. Me quedé dormido un poco, pero cuando me desperté de repente, esa sensación aún estaba allí, pero peor. No era hambre, era esa sensación profunda en tu estómago de que algo está muy mal aquí, pero nada estaba mal. Intenté de nuevo ignorar la sensación y dormir. Probablemente dormí 1 hora o algo así, y luego, una vez más, me desperté de repente. Todas las alarmas internas sonaban ahora.
Recuerdo sentirme tembloroso y con náuseas en ese punto. No tenía idea de por qué, pero mi cuerpo estaba en modo de lucha o huida total. No me importaba si pensaban que estaba loco en ese momento. Desperté a mis amigos y les dije que necesitábamos irnos, ahora. Logré convencerlos y nos fuimos rápidamente. Les dije que les explicaría por la mañana. Encontramos otro campamento más adelante por el camino donde pasamos la noche. La parte más extraña sucedió después de que todos nos quedamos dormidos en el nuevo campamento. Estaba durmiendo plácidamente, solo para ser despertado por mis amigos, sacudiéndome y diciéndome que necesitábamos irnos otra vez. En el segundo en que abrí los ojos, fui completamente abrumado por el peor sentimiento de terror imaginable. Mis amigos también parecían totalmente asustados y prácticamente estaban tratando de levantarme y meterme en la cabina de la camioneta. Literalmente, no había nada a nuestro alrededor que debería habernos hecho sentir de esa manera, al menos que pudiéramos ver, pero Dios mío, sentía como si la misma muerte nos estuviera mirando. Nos largamos de allí lo más rápido que pudimos y condujimos varias horas hasta llegar a una ciudad grande. Conseguimos un hotel y ahí terminó todo. Nunca descubrimos qué estaba pasando. Mis amigos pensaron que en algún momento nos estaban siguiendo durante el viaje. Honestamente no lo sé, y probablemente nunca lo sabré, pero fue con mucho la noche más extraña que he tenido. Cuando mi mamá tenía entre finales de la adolescencia y poco más de 20 años, hacía mucho autostop. Creo que esto era súper popular entre los jóvenes en las décadas de 1960 y 1970, y en ese momento aún no se consideraba realmente peligroso. Lo hizo durante algunos años, pero como vivimos aquí en el noreste, no es una gran idea hacer nada al aire libre, incluido el autostop, hasta principios o mediados de la primavera. Así que, un año, mi mamá se puso en marcha alrededor del fin de semana de Pascua. Justo cuando llegaba el buen clima, conoció a un hombre mayor en una gasolinera y le pidió que la llevara a la siguiente ciudad más grande. Realmente no quería pedirle a él porque le daba unas vibraciones extrañas, pero era tarde en la noche y la gasolinera estaba en medio de la nada. No podía quedarse allí, así que se dijo a sí misma, «Seguro que todo estará bien». Cuando quiso sentarse en el asiento del pasajero, el hombre le dijo que tenía que sentarse en la parte trasera. Ella le preguntó por qué, pero él no le dio una respuesta clara, solo seguía insistiendo en que tenía que sentarse en la parte trasera. Comenzaron a conducir y fue mayormente un viaje sin incidentes. Mi mamá intentó hacer un poco de conversación con el hombre, pero él solo le daba respuestas muy cortas. Ella pensó que tal vez estaba cansado, así que dejó de intentar hablar con él. Finalmente llegaron a la ciudad a la que mi mamá quería ir. Le dijo al hombre que se detuviera en un lugar específico. Cuando llegaron al lugar, él simplemente pasó de largo, ni siquiera desaceleró. Mi mamá se confundió mucho y le pidió que se detuviera en el siguiente cruce, pero una vez más, él simplemente continuó conduciendo. Ella le preguntó, «¿Qué estás haciendo?». Él no respondió. En cambio, presionó el seguro central que bloqueó las 4 puertas. Afortunadamente, mi mamá es una persona muy segura de sí misma y, si quiere, también puede ser muy intimidante. Me dijo, y cito, «Por unos segundos entré en pánico, pero luego le dije al tipo con una voz tranquila y muy firme, «Detén el auto ahora mismo y déjame salir». El tipo no reaccionó, así que se lo dijo una vez más, «Ahora mismo». Aparentemente se asustó, porque se detuvo y desbloqueó la puerta. No dijo ni una sola palabra. Ella salió y una vez fuera salió corriendo. Decir que me alegra que haya escapado sería quedarse corto, y es extraño pensar que, si todo ese encuentro no hubiera salido como ella quería, no creo que yo estaría aquí escribiendo esto. Puede que no parezca tan aterrador para algunos, pero para mi esposa y para mí, es una de las cosas más inquietantes que nos ha pasado. Resulta que estoy casado con una piloto comercial, y a menudo la recojo en el aeropuerto después de vuelos particularmente largos. Esto sucedió cuando aún estábamos saliendo y eran alrededor de las 9 de la noche en el domingo de Pascua, de todos los días. Estábamos regresando a casa desde el aeropuerto cuando la carretera nos llevó por un desvío donde había unos contenedores de basura en un lado de la carretera. Mientras pasábamos, un coche completamente negro que había estado estacionado
Giró bruscamente sobre la grava y se colocó justo detrás de mí, siguiendo el límite de velocidad. Quiero decir, estaba tan cerca en el retrovisor que solo podía ver el tinte en su parabrisas, ni siquiera el capó de su coche. No era un coche de policía, era un Chevy de principios de los años 2000 y nos estaba siguiendo. Tomé algunos giros al azar usando la direccional, pensando que simplemente estaba yendo en la misma dirección que yo y quería que me apurara en la carretera de un solo carril con una doble línea amarilla. Pero después de 3 giros al azar por la misma área, me di cuenta de que esto no era una coincidencia. Le dije a mi esposa que se agarrara de algo y giré agresivamente por una calle lateral con la direccional indicando hacia otro lado. Aceleré a 90 por una carretera con un límite de velocidad mucho más bajo que eso. Tomé algunos giros adicionales y terminé estacionando en el aparcamiento del aeropuerto. Apagué las luces y esperamos. Ese mismo coche vino disparado por la carretera a toda velocidad. Lo vimos girar en una curva hasta que desapareció de la vista, y entonces arrancamos en dirección opuesta, con las luces apagadas, usando solo la luz de la luna para ver. Una vez que me acerqué a una carretera principal, encendí las luces y conduje por debajo del límite de velocidad el resto del camino a casa. Nos dejó realmente asustados a ambos. Casi llamamos a la policía y estacionamos en la comisaría para que los policías pudieran detenerlo de inmediato. No tengo idea de lo que estaban haciendo, pero no juego con ese tipo de cosas. Gracias, Joel. Escuché que has estado pidiendo a la gente que envíe historias de terror reales en tu transmisión en vivo. Bueno, si me preguntas cuál ha sido el momento más aterrador de mi vida, tendría que decir que fue cuando mi ahora ex esposa me apuñaló durante el fin de semana de Pascua. Me fui a trabajar y ella estaba bien, pero durante el día sufrió un colapso mental, y no sabía quién era ella ni quién era yo. Entré y fui a abrazarla, pero tenía una mirada vacía en los ojos, y se lanzó hacia mí con un cuchillo de cocina. Me giré, pero aún así me alcanzó. Iba hacia el corazón y terminó rozando mis costillas debajo de mi brazo izquierdo. Tuve que luchar con ella para quitarle el cuchillo y evitar que me atacara, y terminé inmovilizándola en el suelo boca arriba con los brazos cruzados para poder sentarme sobre ellos. Logré agarrar una toalla del mostrador y ponerla debajo de mi brazo para evitar desangrarme, y pude marcar el 911 desde el teléfono que tenía en el bolsillo. Me aseguré de que el despacho le dijera a los policías que estaba herido, y que estaba sentado sobre ella para evitar que me matara, y que la puerta estaba desbloqueada. Los policías de California irrumpieron con las armas desenfundadas y amenazaron con dispararme. Les dije que me levantaría, pero que necesitaban controlarla o los atacaría a ellos. Me derribaron, y por supuesto, ella se levantó de un salto y comenzó a atacarlos mientras me esposaban. Terminaron tasándola y esposándola a ella también mientras yo me desangraba. Eventualmente, al menos agarraron la toalla y cubrieron la herida nuevamente hasta que llegó la ambulancia y me esposaron a la camilla. Finalmente me quitaron las esposas y tuvieron que darme puntos. Nunca volveré a llamar a la policía. Todavía intentaron arrestarme después, pero al menos el capitán tuvo algo de sentido común y les dijo a los idiotas que me dejaran ir. Un médico me dijo que si la herida hubiera estado unos pocos centímetros más a la izquierda, podría haberme matado. Y nunca deja de añadir un aura más espeluznante a todo el asunto el hecho de que esquivé la muerte en Pascua. Me hace preguntarme si realmente está pasando algo más en el universo. Es curioso cómo algunos momentos pueden parecer tan comunes, y de repente transformarse en pesadillas que jamás te abandonan. Siempre pensé que los parques con su césped verde y sus risas eran lugares seguros. Nunca imaginé que un simple día de Pascuas, en el que debía estar buscando huevos de chocolate con otros niños, se convertiría en la peor experiencia de mi vida. Tenía 8 años. Era pequeña, sí, pero lo suficientemente consciente como para recordar cada detalle de ese día. El sol brillaba con fuerza, el aire estaba lleno de risas y los árboles del parque ofrecían una sombra refrescante. Estaba emocionada por encontrar los huevos de Pascuas que mis padres y otros adultos habían escondido entre los arbustos y troncos. Los niños corríamos de un lado a otro con cestas de colores, y todo parecía perfecto. Mis padres, como todos los demás, estaban relajados,
hablando con otros adultos. Yo me alejaba un poco, siempre bajo su mirada, pero con la libertad que me daba mi corta edad. Recuerdo que la música de fondo, esas melodías festivas, llenaban el aire, creando una atmósfera que, al menos para mí, parecía mágica. Pero esa magia no duró mucho. De repente lo vi. Entre los árboles apareció un hombre alto, vestido con un traje de conejo de Pascua. Al principio pensé que era parte del evento, quizá uno de esos hombres disfrazados para entretener a los niños. Pero había algo en él que no me cuadraba. Su traje, que debía ser blanco y esponjoso, estaba sucio, con manchas oscuras que lo hacían ver gastado y viejo. La máscara de conejo, con sus grandes orejas y ojos vacíos, no transmitía alegría, sino una frialdad que hizo que mi piel se erizara. Sentí un escalofrío, pero intenté ignorarlo. Después de todo, ¿qué mal podría hacerme un conejo de Pascua? A los 8 años no tienes un verdadero concepto del peligro. Sin embargo, esa sensación extraña no desapareció. Algo en la forma en que me miraba me hacía sentir incómoda. Sus ojos, ocultos tras esa máscara, parecían seguirme a donde quiera que fuera. Seguí jugando, tratando de enfocarme en los otros niños, pero cada vez que levantaba la mirada ahí estaba él, observándome. Intentaba alejarme, correr a otro lado del parque, pero cada vez que lo hacía, parecía que él también se movía, manteniéndose a una distancia prudente, pero siempre presente. En mi mente infantil, trataba de convencerme de que todo era una coincidencia, de que estaba siendo tonta, que seguramente solo estaba haciendo su trabajo como parte de la festividad. Sin embargo, esa sensación de incomodidad, esa pequeña voz en mi cabeza que me decía que algo no estaba bien, no desaparecía. El sol comenzó a ocultarse lentamente, y la mayoría de las familias empezaron a recoger sus cosas para irse. Mis padres estaban charlando con otros adultos y, como cualquier niña curiosa, me alejé un poco más, buscando más huevos que tal vez se me hubieran escapado. No quería regresar a casa aún. Quería encontrar todos los tesoros posibles, como si de alguna manera eso fuera a prolongar la magia de ese día. Fue entonces cuando lo noté de nuevo, pero esta vez mucho más cerca. El hombre disfrazado estaba de pie a unos metros de mí, mirándome con esa sonrisa pintada en su máscara de conejo. Sus manos, cubiertas por guantes sucios, sostenían una cesta de huevos de chocolate. Me ofreció uno, extendiendo su brazo hacia mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía explicarlo, pero cada fibra de mi ser me gritaba que debía alejarme de él. Pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, mirándolo, petrificada. «Ven, tengo más huevos en la cesta. Puedo mostrarte dónde hay más escondidos», dijo con una voz ronca, casi como un susurro. Su tono no coincidía con la imagen de un conejo festivo. Sonaba forzado, calculado, como si estuviera tratando de ganarse mi confianza. En ese momento su mano se acercó más. Sin que me diera cuenta, de un segundo a otro me tomó del brazo. Su agarre era fuerte, mucho más de lo que hubiera imaginado. Mi instinto fue tratar de soltarme, pero no podía. Estaba paralizada por el miedo, incapaz de moverme. Me arrastró, alejándome de los juegos, de los otros niños, de las familias que aún quedaban. Me llevaba hacia una zona más alejada del parque, donde los árboles eran más densos y las sombras comenzaban a dominar el paisaje. Mi mente se nublaba entre el pánico y la confusión. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Sentía el pulso en mis oídos, como si mi cuerpo entero estuviera a punto de colapsar por la adrenalina. Cada paso que daba él, arrastrándome con su fuerza, me acercaba más a un lugar desconocido y oscuro. No había nadie a la vista, ni siquiera mis padres. La realidad de que estaba completamente sola con ese hombre comenzó a hundirse en mi mente. Llegamos a un claro en el que, apartado del resto del parque, había un baño químico. El típico baño portátil que suelen colocar en eventos multitudinarios. Estaba sucio, con marcas de años de uso, y el solo hecho de verlo me hizo sentir aún más asco y miedo. Sin decir una palabra, abrió la puerta y me empujó adentro. El sonido metálico de la puerta al cerrarse detrás de mí resonó en mis oídos como una sentencia de muerte. Dentro el espacio era claustrofóbico, el aire denso y apestoso. No había ventanas, solo oscuridad. Él estaba frente a mí, bloqueando la única salida. Su respiración se hizo más pesada, y el sonido era casi ensordecedor en el pequeño espacio. Pude ver sus ojos a través de los agujeros de la máscara, fríos y calculadores.
Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. Intenté mantener la calma, recordar lo que mis padres siempre me habían dicho. Si alguna vez te sientes en peligro, grita, haz todo lo posible por llamar la atención. Pero ¿cómo podía hacer eso? Estaba encerrada con él, sola, en un lugar apartado del parque. Nadie me escucharía, nadie sabía dónde estaba. El silencio dentro del baño químico era opresivo. Solo se escuchaba su respiración, lenta y pesada, como si estuviera saboreando cada segundo de mi miedo. La máscara de conejo que llevaba puesta parecía aún más grotesca en la penumbra, con los ojos vacíos clavados en mí. Su disfraz, que se suponía debía transmitir alegría y festividad, ahora era una prisión viviente. Mis pensamientos se nublaban por el terror. Intentaba recordar algo, cualquier cosa que pudiera haber aprendido para enfrentar situaciones así, pero nada me venía a la mente. Solo sentía el pánico, el frío que me invadía desde el interior y hacía que mis manos temblaran sin control. El hombre, sin pronunciar palabra, me miraba fijamente, como si estuviera esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Finalmente, después de lo que parecieron horas, se acercó más. Pude sentir su aliento cálido a través de la máscara, y todo mi cuerpo se tensó. Intenté moverme, pero el espacio era demasiado pequeño. No había a dónde escapar. La única salida era la puerta detrás de él, y no tenía ninguna posibilidad de alcanzarla. Fue entonces cuando escuché un sonido que nunca olvidaré. Pasos. Pasos rápidos y apresurados que venían del exterior. Los pasos resonaban cada vez más cerca, pero dentro de ese pequeño espacio, con el aire viciado y el miedo consumiéndome, no pude sentir alivio. No sabía si quien venía era alguien que podría ayudarme o, peor aún, alguien que lo acompañaba. Cada segundo que pasaba me parecía una eternidad, mientras el hombre disfrazado giraba su cabeza ligeramente hacia la puerta, como si estuviera evaluando qué hacer. Su respiración, que hasta ese momento había sido controlada, se volvió irregular. Podía notar que algo había cambiado en él. Quizás, por primera vez, estaba perdiendo el control. Retrocedió un paso, alejándose de mí y mirando nerviosamente hacia la puerta del baño. Intenté aprovechar ese pequeño espacio de movimiento que me dio, pero aún estaba atrapada. Las paredes del baño parecían cerrarse sobre mí. El frío del metal impregnaba mi piel, y todo mi cuerpo temblaba. Finalmente, los pasos se detuvieron justo afuera del baño químico. El hombre, con un movimiento rápido y torpe, abrió la puerta de golpe. El aire fresco que entró fue como un respiro de vida, pero no fue suficiente para calmar mi miedo. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre salió corriendo hacia la espesura de los árboles, desapareciendo entre las sombras como un depredador que huye tras fallar su cacería. Me quedé quieta por unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Mi mente estaba paralizada por el shock, pero mi cuerpo, finalmente, comenzó a reaccionar. Me levanté tambaleante, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. Salí del baño, aún en estado de pánico, buscando desesperadamente a alguien, a cualquiera que pudiera ayudarme. Y ahí, a pocos metros de distancia, vi a mi padre corriendo hacia mí. Su expresión era una mezcla de pánico y alivio. Sus ojos brillaban con lágrimas que intentaba contener. No recuerdo las palabras exactas que me dijo, pero recuerdo el abrazo. Me envolvió en sus brazos como si nunca más fuera a soltarme. Su cuerpo temblaba tanto como el mío. Era como si, en ese momento, ambos hubiéramos comprendido lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. Detrás de él vi a un par de policías acercarse. Uno de ellos preguntaba algo, pero mi mente estaba en otro lugar. Todo se sentía borroso, distante, como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi cuerpo. Mi padre me tomó de la mano y caminamos hacia el grupo de personas que se había formado cerca de la entrada del parque. Los policías hablaban entre sí, algunos miraban hacia el bosque, otros intentaban calmar a mi madre, que lloraba desconsoladamente mientras otro adulto intentaba consolarla. Todo sucedía demasiado rápido, y aún así, cada segundo parecía estirarse como una tortura interminable. Los policías empezaron a hacer preguntas. ¿Lo viste bien? ¿Cómo era? ¿A dónde fue? Pero yo apenas podía responder. Mi mente estaba atrapada en esa imagen del hombre disfrazado de conejo, su respiración pesada, su mirada vacía detrás de la máscara. Mis padres intentaron llenar los espacios vacíos con lo poco que sabían, pero no era suficiente.
Las horas siguientes fueron una especie de neblina. Nos llevaron a la estación de policía para que diera mi testimonio, pero las palabras apenas salían. Solo quería olvidar, quería dejar atrás esa sensación de estar atrapada, de no tener control sobre mi propio cuerpo, y el miedo de que, en cualquier momento, algo peor podría haber sucedido. Pasaron semanas antes de que volviera a sentirme mínimamente segura. Mi madre no me dejaba sola ni un segundo, y mi padre estaba siempre cerca, como si temiera que el hombre disfrazado de conejo volviera en cualquier momento. Las pesadillas llegaron poco después. No podía dormir sin que la imagen de esos ojos vacíos apareciera en mi mente, persiguiéndome, observándome desde las sombras de mi habitación. Y cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en ese baño químico, acorralada y sin escapatoria. Mis padres hicieron todo lo posible por hacerme sentir protegida, pero había algo que ellos no podían controlar. Unos días después del incidente, un policía se acercó a nuestra casa. Me pidieron que me quedara en mi cuarto, pero pude escuchar los susurros tensos en la sala. La noticia me llegó, aunque no directamente. El hombre había sido arrestado. Era un secuestrador de niños, conocido por la policía, pero hasta ese momento había logrado escapar de la justicia. Su disfraz de conejo de Pascua había sido su forma de acercarse a los niños en parques y eventos festivos, usando la confianza de los padres para ganarse el acceso a su presa. Lo que más me aterraba, incluso más que lo que había vivido ese día, era saber que no había sido su primera víctima. Otros niños habían sido secuestrados antes que yo, y no todos habían tenido la suerte de escapar. Mi mente infantil no podía procesar toda esa información, pero una cosa quedó grabada en mí. El hombre disfrazado de conejo no era solo una figura aterradora de una pesadilla. Era real, y durante años había acechado en las sombras, buscando su próxima víctima. Yo había sido solo una de tantas. Fue condenado a varios años de prisión, y por un tiempo, eso me dio una falsa sensación de seguridad. Pensaba que mientras él estuviera tras las rejas, estaría a salvo. Pero el tiempo pasa y los recuerdos, aunque borrosos, nunca se desvanecen por completo. Años después, cuando ya era adulta y había intentado dejar atrás esa experiencia, escuché una noticia que me congeló el corazón. El hombre, aquel que me había arrebatado mi inocencia y tranquilidad, había salido de prisión. Había cumplido su condena, pero en mi mente eso no era suficiente. ¿Cómo podía alguien como él estar libre después de todo lo que había hecho? El miedo que había logrado mantener a raya durante tantos años volvió a inundarme. Sabía que, aunque ya no era una niña indefensa, el trauma seguía ahí, oculto, esperando el momento de surgir de nuevo. Hasta el día de hoy no puedo evitar mirar por encima de mi hombro cuando camino por la calle. Cada vez que veo a alguien con un disfraz, aunque sea en una tienda o en una fiesta, siento ese mismo escalofrío recorrer mi cuerpo. Es irracional, lo sé. Probablemente nunca lo vuelva a ver, y si lo hiciera, soy lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a él. Pero hay algo en ese miedo infantil, en la sensación de haber estado completamente indefensa, que nunca desaparece. Espero no cruzármelo nunca más, pero si lo hiciera, no sé si alguna vez podría sentirme completamente a salvo. Esta experiencia marcó mi vida de maneras que ni siquiera puedo comenzar a explicar. Lo que parecía ser un día festivo lleno de alegría y juegos, se transformó en una sombra que aún me sigue. Y aunque lo que pasó ese día terminó, el miedo, el verdadero miedo, nunca se va del todo.